Buenas noches, queridos amigos. A pesar de todas las fiestas, la novena de la Virgen, etcétera, etcétera, he sacado un poco de tiempo para leer este libro que traigo en las manos y contaros su historia. Pero antes, no sé por qué, he recordado algo que nos decía muchas veces mi gran maestro en la Universidad de Barcelona, el profesor Blecua. Preguntaba a las chicas: ¿qué os gusta? ¿Estar pálidas o morenas? Todas contestaban morenas. Y él nos decía: pues mirad, esto ha cambiado mucho con los tiempos. En la Edad Media, las damas de categoría estaban encerradas en el palacio y nunca salían del palacio, lo que quiere decir que el color que honraba a la mujer era el color pálido, porque las que estaban morenas eran las pastoras, las agricultoras, las que se pasaban la vida en el campo. El color pálido era un signo de señorío. Pero cambiaron los tiempos, porque se inventaron las fábricas y entonces los que van a trabajar a las fábricas ven poco el sol y son los que se quedan pálidos, mientras que quien es libre puede ir a tomar el sol, pasearse, y por eso en nuestros tiempos el color que significa categoría es el color tostado. Ahora yo os pregunto, ¿a vosotros qué os gusta? A vosotras mejor. A las chicas, ¿el blanco o el dorado? Hombre, en nuestro tiempo se lleva más el dorado. Aunque cuando yo era niño, las mujeres que iban al campo, para no estar tan morenas, se tapaban hasta los ojos, con los pañuelos toda la carica tapada y cuanto que podían ver, porque el problema era mantener el color pálido como signo de categoría y distinción. Dicho esto como introducción para que os intereséis por las cosas que yo os cuento, vamos ya con el libro de la semana. El libro de la semana es de un autor, Armando Palacio Valdés, que era íntimo amigo de los escritores de su tiempo. Y los escritores de su tiempo fueron la gran generación de oro de la literatura española, con nombres de la categoría de Galdós, Clarín, Leopoldo Alas y su gran novela La Regenta, José María Pereda, pues entre ellos estaba Armando Palacio Valdés. Y Armando Palacio Valdés es el que hacía mejor literatura, y era el que más se leía, y era el más famoso de todos. Pero esto ocurría a finales del siglo XIX. Vino el siglo XX y Armando fue a menos, mientras que Galdós, sobre todo, y Clarín y Pereda fueron cada día a más. Nosotros hoy no vamos a decir si uno es mejor que el otro. Sí os voy a decir que esta novelita que tengo en las manos es uno de los primeros libros que yo leí y a mí me aficionaron a la literatura. A lo mejor, si algún chico joven lo lee, le da luego por decir: eso también lo escribo yo. Y resulta que en Olvega, continuando la saga de nuestro querido Manuel Villarraso, vuelven a brotar nuevos narradores, nuevos novelistas de fama y categoría nacional. Vamos pues con esta novela. ¿Quién es Armando Palacio Valdés? Es un asturiano que nació el año 1853, que vivió hasta el año 1958, o sea, un hombre que cumplió los 100 años.
Sus primeros días los dedicó, como hijo de abogado que era, a hacer la carrera de Derecho. Esto lo llevó de Asturias a Madrid y allí entró en contacto con varias revistas y lo primero que hizo fue escribir artículos de periódico, artículos periodísticos, hasta que un día le picó el gusanillo y escribió su primera novela. Todos sus amigos, los que he citado antes, se la aplaudieron y entonces él se animó y por eso llegó a escribir 25 grandes novelas, aparte de otros 8 o 10 libros de historia de la literatura y de crítica literaria. Era, por tanto, un hombre que sabía muy bien por dónde se andaba cuando escribía. En este caso, la novelita que tengo en las manos se titula José. ¿Quién es José? Veremos luego enseguida que es el protagonista de la novela. Un personaje admirable como casi todos los hombres que salen en esta novela. Son marineros que saben que cada día se están jugando la vida y por eso entre ellos solo saben vivir en bondad. No así las mujeres. Todas las mujeres que salen en esta novela son, primero, enredadoras, segundo, murmuradoras, tercero, peleonas, cuarto, de muy malas ideas. Se insultan a trocha y moche en cuanto se ven en una esquina las unas a las otras. Claro, las mujeres también trabajan en un pueblo pequeño donde los hombres viven de la pesca. También ellas tienen luego que hacer la selección y la venta del pescado que sus maridos traen. Pero a ellas les pica más el gusanillo de la envidia, el gusanillo del orgullo de poder presumir todas y cada una de que yo soy más que tú. ¿Cuáles son las características esenciales de Armando Palacio Valdés, de ese escritor para mí inolvidable? Pues digamos que, en primer lugar, un dominio absoluto de la lengua española. No es que busque las palabras raras, sino que utiliza poco más que las palabras frecuentes, pero con una maestría, con un dominio que parece que se le está a uno metiendo dentro de la propia novela. En este autor, cosa que pocas veces ocurre, el lector enseguida se siente dentro de la novela que está leyendo. Y las lágrimas de los personajes le llegan a uno, y las alegrías de los personajes también. Y por tanto, todo lo que ocurre en la novela se trata como algo tan verdadero que a uno le llega al corazón. Digamos que además de ese dominio del lenguaje, es uno de nuestros primeros escritores que se propone, ante todo, usar la narración como instrumento para descubrir personalidades. ¿Qué quiero decir? Que la psicología de cada uno de los hombres es distinta de la de los demás. A él le preocupa mucho la manera de ser de esta gente. Y así, por ejemplo, el protagonista es la persona más buena que os podáis echar jamás a la cara. Y sin embargo, siempre está peleando porque las cosas no le salen bien. Ya os adelanto ahora, ¿por qué es tan formidable este hombre? Bueno, pues porque lo quiere todo el mundo, porque es bueno con todos. Pero en su vida todo fue más sombras que luces. Por ejemplo, su madre había quedado viuda, tenía 2 hijas, y al pueblo donde ellos vivían, un pueblo fantástico, al que el autor lo llama
Rodillero, como la rodilla, Rodillero, un pueblo fantástico, venían a pescar en determinado tiempo, en el de más abundante pesca de merluza, venían también los pescadores vascos, cerca de Asturias. Pues bien, hubo uno que engatusó a esta mujer viuda, le prometió que se iba a casar con ella, nace el hijo, pero se casó con otra. De esta manera fue un niño que nació mal querido en su casa, porque además su madre era de un temperamento inaguantable. Sin embargo, José es el hombre que siempre está haciendo el bien. Por ejemplo, hace el bien a un hidalgo que vive en la ciudad, en el pueblo, en Rodillero. Es un hidalgo de una antigua familia noble, pero que ha ido a menos y ahora no tiene ni pan para comer. A escondidas, José le da parte de lo que tiene para que pueda comer. Es más, hay una escena trascendental en la novela, y es que José se ha enamorado de la hija, entendedme bien, la hija de la mujer del maestro. O sea, la mujer del maestro estuvo casada primero y le nació Elisa, la novia de José. Pero resulta que su padre era muy rico y todo ese dinero y todos sus bienes los está administrando la viuda, que ahora se ha casado con el maestro del pueblo. Tiene una pequeña tienda y es la que manda en el pueblo. Por ejemplo, es la que les compra el pescado a los pescadores y les paga lo que le parece, a tantos reales el kilo, a medio real el kilo, según lo que a ella le conviene y según la salida que ella va a dar del pescado que tiene. El hecho es que vive a la sombra de su marido, que es un bonachón ya mayor. Ella es la que domina en el pueblo con su tienda, ella es la que domina a los pescadores y ella es la que no quiere que Elisa, su hija, acabe casándose con José, porque eso le supondría perder todo ese beneficio de la hacienda de su hija que ahora ella está administrando. Por eso, en la novela nos cuenta que un mal día en el pueblo hay un tonto. Es el hijo de la sacristana. Y a ese tonto, Isabel, la mujer del maestro, lo convence de que si le hace 4 garantoñas a su hija se casará con él. De sobra sabe ella que no, pero es una manera de hacerle daño a José a través del tonto del pueblo. Y por eso le dice: mira, José se está haciendo rico porque trabaja mucho y se acaba de comprar una barca nueva y es el patrón de la barca con sus 8 o 10 trabajadores. Él es el más rico de todos. Vamos a estropearle la barca, que no te vea nadie. Y entonces se arruinará. Y entonces mi hija ya no lo querrá a él, sino que te querrá a ti. Así lo hace el tonto del pueblo. Pero la madre de José, aquella viuda que tuvo el hijo así tan raramente, no es nada tonta. Ya os he dicho que las mujeres de ese pueblo son todas muy vivas. Enseguida cayó en la cuenta. A mi hijo lo quiere todo el pueblo. A mi hijo lo quiere toda la gente. ¿Quién le ha podido estropear la barca? Y es que un día hubo mucho viento. Y ese día del viento, de momento, creyeron, se han roto las amarras
y la barca se la ha llevado el mar y se ha perdido. Pero pronto se dieron cuenta que el ancla estaba hincada en tierra y que si la barca se había ido es porque alguien había cortado a cuchillo el ancla. A la madre de José enseguida le vino a la cabeza toda la historia que estamos contando. ¿Habrá sido el tonto del pueblo? Aprovechó un día que estaba por allí para amenazarle con la pena de muerte si has sido tú. Y el tonto del pueblo se echó toda la culpa él a sí mismo y dijo que sí había sido él. Entonces la madre de José los lleva a juicio y la madre del tonto, que era la sacristana del pueblo, es una mujer que tiene fama de que como te maldiga te caen todas las maldiciones seguidas. En consecuencia, lo llevan a juicio por el daño de haber perdido la barca, porque el tontico ha confesado que él es el que cortó la amarra. Le obligan a la sacristana a entregar las camas y muebles, todo lo que tiene, como compensación por la barca perdida. Aún así, vienen después años malos, meses malos, y la pesca los va llevando de mal en peor. Y el pobre José y su novia Luisa, siempre esperando a ver cuándo podemos tener otra barca nueva y podemos llegar a casarnos, pero no se arreglan las cosas. Es más, la madre de José y la madre de Luisa no se pueden ver. Cuando se ven un día por el camino se pelean y ahí veremos a los dos hijos intentando separarlas. Pero los hijos van a escondidas por la noche al huerto de la maestra y allí hablan de sus amores. ¿Qué ha pasado aquel día? Os he dicho que hay un noble, el conde de Meirás, que está arruinado. Casi no come más que lo que buenamente le da a José de lo suyo. Pero él se avergüenza de que tenga que estar pidiendo siempre limosna y por las noches va al huerto de la maestra a coger alguna cebolla, alguna fruta para poder comer algo. Desgraciadamente, un día que ha ido él al huerto a coger sus cosas, al momento, por la misma tapia por la que él saltó, viene José también y la chica que sale de casa y se encuentran. Y allí el de Meirás se entera de la triste y amarga situación en que están viviendo los dos novios y que no pueden casarse porque están viviendo unos malos años. ¿Qué se le ocurre entonces a este conde? Bueno, no tiene nada, pero le queda la casa. Y entonces, como en el pueblo se recoge mucha pesca, se han montado varias fábricas de conservas. Hay un señor que le compra su caserón para hacer una fábrica de conservas. No sabe José ni Luisa que estaba allí escondido el de Meirás. Pero un buen día le dice a José: quiero que me hagas un favor. ¿Qué quieres? Llévame al mar, al centro del mar. Quiero ir contigo y darme un paseo. Y cuando llegan al medio del mar, saca de su bolsillo un montón de monedas de oro y se las da a José para que te compres cuanto antes la barca que te saque de tu triste situación. Pero si tú lo necesitas más que yo, no te preocupes por mí. Ya me he quedado un poquito para subsistir, pero tú toma el dinero que él había sacado del caserón. Bueno, al fin lo acepta. Si no me lo coge, lo tiro al mar. Bueno, pues ¿cómo va a tirar el dinero al mar? Al otro día le pide otro favor. Sácame otra vez al mar. ¿Para qué? Ya lo verás. Vamos a cargar primero este bulto, algo que pesa mucho. Lo meten en la barca, llegan hasta el centro del mar
y allí ya lo descubre para tirarlo al mar. Es el escudo familiar de aquel caserón noble que, como ahora lo han vendido para convertirlo en una fábrica de conservas, no quiere el de Meirás que siga allí en la casa, lo ha arrancado y lo tira al mar. Pero entre tanto se van solucionando los problemas del pobre José. Pero el mar no perdona. Hay un día en el que están en alta mar y de pronto se organiza una tormenta y los barcos que no se ven. Todas las mujeres y niños suben a la cumbre de la montaña del pueblo para ver si divisan algo a lo lejos. De pronto vieron algo que blanqueaba. Una barca viene ya. No, son 3, son 5. Todos están contentos. Poco a poco van acercándose, a pesar de la gran tempestad, van acercándose a la playa los barqueros y los pescadores del pueblo. Pero desgraciadamente llegan todas las barcas menos una. Precisamente la barca de José es la que no llega. Entonces todos descalzos van en rogativa al Santo Cristo, a la ermita del Santo Cristo del pueblo, a pedirle por José y su barca. Y aún no habían acabado la peregrinación y la oración cuando llega la noticia. José se ha salvado. No ha venido con los demás a este puerto, pero se ha salvado porque ha ido a un pueblo cercano. Se ha salvado. Bajan todos juntos de la ermita de darle gracias al Santo Cristo y en aquel momento, como ya tiene barca nueva, como ya va prosperando con la ayuda del de Meirás, la novela acaba con la promesa que se hacen uno y otro de casarse ya cuanto antes. A grandes rasgos, esta es la novela José, donde vemos sobre todo que el autor ha querido seguir la corriente literaria de su tiempo. La corriente literaria de su tiempo era el realismo, o si queréis, mejor aún que realismo, el naturalismo. El naturalismo es una corriente que nació en Francia. Zola es su principal creador, según la cual a la naturaleza no hay que cambiarla, sino que el narrador tiene que escribir lo cruda, dura, amarga que es la naturaleza, también lo débil que es el hombre y cómo cae en todos los vicios de la naturaleza. En España el naturalismo no llegó a cuajar tanto como en Francia, pero tal vez Emilia Pardo Bazán sea la mujer que mejor representa en España el naturalismo. Nuestro autor Armando Palacio Valdés un poquito sí está influido por el naturalismo, pero en el fondo Palacio Valdés acaba superándolo todo por la inocencia, por la fe, por la espiritualidad. Frente a los vicios humanos propios de la naturaleza humana, aparece en Galdós también la nueva literatura, que es la literatura de la espiritualidad. Es decir, una novela en la que se ve el proceso del hombre que pasa de lo material a lo espiritual y cómo, sobre todo, se convierte en bandera de dignidad la caridad y el servicio a los pobres y necesitados. A grandes rasgos, esto es esta novela. Os aseguro que como empecéis a leerla, la acabaréis. Es relativamente cortita, pero está tan bien escrita, engancha tanto su autor que tienes ganas de que pase una página para ver qué sucede en la siguiente. Ojalá a vosotros
esta explicación mía os haga ver una vez más que todo está en los libros y que de los libros tenemos que aprender a vivir y amar. Muchas gracias y hasta la semana próxima.